cordial saludo a todos, estimados participantes. A nombre de INCAP, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo curso denominado AutoCAD 2D y 3D. Soy el arquitecto Johnny Felipe Mendoza Requejo, especialista en proyectos de inversión pública. He sido consultor de proyectos de inversión y en esta oportunidad, soy instructor en cursos de especialidad técnica y de ingeniería y arquitectura. Bien, vamos a empezar. Vamos a tener nosotros en el desarrollo de estos cursos 4 módulos importantes, ¿no? Nosotros utilizamos lo que es en el módulo de arquitectura, vamos a ver lo que comprende los aspectos o consideraciones generales, tanto técnicas y normativas. Vamos a ver la parte de representación gráfica a nivel de planos y sobre todo en un proyecto de arquitectura. Y vamos a ver nosotros la forma como representamos a nivel isométrico para poder ver nuestro modelo en 3 dimensiones. En el módulo 2 vamos a ver lo que corresponde a la especialidad de estructuras, igual que con las consideraciones normativas a nivel de plano de representación de estructuras. Vamos a ver lo que son isometrías, tanto en el modelo 2D y 3D. Similar vamos a tener en el módulo 3 y 4 en las especialidades de las instalaciones a nivel de eléctricas y sanitarias. Bien, entonces los invito a que me sigan en esta sesión de este primer módulo importante. ¿Ok? Entonces vamos a compartir pantalla. Entonces, nosotros, como hemos mencionado, este es el temario que les vamos a compartir también para que ustedes puedan hacer seguimiento y podamos ver, ¿no? Ok, entonces, nosotros para poder utilizar nuestro software importante, como es el software CAD, aplicado a las edificaciones, vamos a tener que ver las consideraciones de representación en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. A nivel de, a nivel de las consideraciones, nosotros tenemos que entender que para poder utilizar nuestra interfaz de trabajo con el software CAD, tenemos que utilizar justamente nuestros entornos o interfaz de trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vemos en pantalla que nosotros podemos utilizar pues desde una plantilla cualquiera los estilos del modelo y configuración de vista. Entonces, para comprenderlo, nosotros vamos a ver el día de hoy rápidamente nuestro modelo bidimensional, los estilos isométricos a través de vistas y nuestro modelo a nivel tridimensional también, ¿sí? Bien, entonces vamos a desarrollar por acá un ejercicio práctico, ¿no? Nosotros vamos a ver a nivel de las herramientas isométricas para poder entender, ¿sí? Cómo nosotros podemos generar una composición en 2 dimensiones, pero que tenga una forma isométrica. Como es en este caso, por ejemplo, un cubo, un elemento de igual a 2, ¿sí? Que nos representa un isométrico. Y acá también vemos un elemento tridimensional que nos representa en una composición 2D. Podemos utilizar con nuestros comandos de isometría para poder trabajar pues estos cilindros concéntricos de acuerdo a estos parámetros que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son esos parámetros que vamos a identificar? Por ejemplo, a nivel de radios, ¿sí? A nivel de dimensiones, para poder nosotros obtener pues este elemento isométrico, pero que va a estar desarrollado en una composición en 2 dimensiones. Luego nosotros podemos utilizar con el software, una vez que representamos en 2 dimensiones, ¿sí? Como vemos por ejemplo acá, nosotros podemos representar mediante características de formas. Acá, por ejemplo, tenemos unos elementos que nos representan, por ejemplo, acá, un elemento rectangular que tiene 40 de dimensión por 40 y ha sido subdividido en partes iguales de manera vertical, por ejemplo, ¿no? Aquí he hecho una subdivisión en partes iguales en el lado izquierdo y en el lado derecho de repente también una subdivisión transversal a la segunda parte o la parte izquierda. Entonces, nosotros
Cuando representamos en dos dimensiones, ¿sí? Este elemento que estamos viendo o esta proyección nos va a indicar de que nosotros estamos representando desde una posición, ¿no? Una posición equidistante para poder visualizar esta forma o este sólido isométrico como vemos acá. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros estamos ubicados, ¿sí? Digámosle así, desde la parte superior y estamos enfocando la parte de cada una de las vistas o en este caso la cara, por ejemplo, de este volumen, ¿no? Aquí vamos a visualizar estos elementos que estamos indicándolo, ¿no? Voy a hacer el achurado por acá y por acá. Entonces, por acá nosotros entendamos de que generamos una composición en 2D y podemos generarlo en la composición tridimensional. Y esto lo podemos hacer con un entorno en dos dimensiones, ¿no? ¿Sí? Vamos borrando un poco las instrucciones para poder continuar. Listo. En el paper que les vamos a alcanzar vía correo, también nosotros tenemos una forma de representación gráfica, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este plano 1, nosotros vemos que fácilmente podemos divisar lo que el especialista, en este caso de arquitectura, que ve la parte de distribución funcional y espacial, ha plasmado, ¿no? Con un sistema de representación. Ahí vemos de repente elementos que eh, está desarrollado a nivel de espacios. Tienen sus dimensiones, tienen los nombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este esquema o plano, nosotros vamos a ver, por ejemplo, acá, ambientes, ¿no? Como les estoy indicando, y que tienen una denominación. Luego, esos ambientes que tienen esa denominación también tienen algunas características de representación gráfica, como cuáles. Por ejemplo, para poder yo generar esos espacios, ¿sí? Tengo que tener como referencia mis dimensiones, ¿sí? Que me representan prácticamente esa área. Y luego, una vez que nosotros generamos a nivel de dimensiones, ¿sí? La dimensión general, luego vienen las dimensiones específicas en cada uno de los ambientes que han sido diseñados por este especialista, como lo vemos ahí, ¿no? Ahora, nosotros para poder utilizar con nuestro software, vamos a generar pues unas plantillas para poder entender los comandos básicos y poder utilizarlo en el modelado en dos dimensiones de acuerdo a las disciplinas que queremos representar de acuerdo a las especialidades que vemos o que están involucradas en el desarrollo de una edificación. ¿Ok? Entonces aquí vemos ciertos elementos que representan pues un plano de distribución en arquitectura, por ejemplo, ¿no? Y vamos a encontrar no solamente la representación espacial, sino que también vamos a entender de que hay ciertas anotaciones, como les indicaba, y esas anotaciones son las anotaciones de texto, las anotaciones de dimensiones y también las anotaciones, sí que queremos darle algún tipo de especificación, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otro, qué otros elementos vamos a encontrar? ¿Sí? Dependiendo del tipo de plano, en este caso si es un anteproyecto, vamos a encontrar, por ejemplo, los mobiliarios en cada uno de los ambientes. ¿Sí? Acá están los mobiliarios en cada uno de los ambientes. Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a encontrar a nivel de esquema y a nivel de representación y nosotros podemos generar un plano de distribución en planta de la especialidad de arquitectura. ¿Sí? Borro rápidamente las instrucciones para poder, ¿sí? Indicar que esta es una de las formas gráficas que podemos generar. Otra forma gráfica es que nosotros vamos a tener, ¿sí? Un esquema ya. Cuando modelamos en arquitectura vamos a tener los esquemas que nos permite representar a través del software. Vamos a ver líneas, vamos a ver anotaciones, vamos a ver contornos que nos permiten generar algún tipo de color a cada uno de los elementos o simplemente líneas que me representen algún elemento característico de esta especialidad, como lo vemos acá. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, voy a dejar de compartir un poco la instrucción del paper y vamos a las consideraciones. ¿Sí? Voy a aperturar
voy a aperturar yo un archivo CAD para poder trabajarlo, ¿no? ¿Sí? Bien. Bien, por acá yo tengo un elemento importante. Voy a utilizar plantillas, ¿no? Entonces, cuando nosotros aperturamos un archivo CAD, ¿sí? A ver, vamos un poco a entender. Cuando nosotros tenemos un archivo CAD, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Nos va a aparecer una pantalla en color blanco, el fondo blanco de repente. Nos va a aparecer un elemento que nos permite a nosotros, ¿sí? Eh, graficar. Graficar en cualquiera de los entornos, ¿no? Entonces, vamos a entender un poco cómo visualizamos estos elementos que nos representan los entornos de trabajo. Cuando yo aperturo una plantilla de trabajo, ¿sí? Me va a aperturar y me va a indicar siempre, ¿sí? Yo voy a tener estos elementos. A ver, ¿sí? Voy a tener estos elementos que vemos acá. Por acá. Listo. Voy a tener yo, ¿sí? Mi barra de herramientas o mi menú de opciones principales en la parte superior, ¿sí? A ver, voy a cambiarle de color para que lo puedan apreciar. Por acá, listo. Esto de acá. ¿Sí? Entonces, en la barra de menú de opciones, en la parte superior, yo voy a poder, ¿sí? Trabajar un archivo nuevo. Voy a poder aperturar desde una carpeta. Voy a guardar un archivo para poder yo utilizarlo y almacenarlo en mi computador. Luego, espacio abajo, voy a tener esta presentación. Voy a tener yo mi barra de herramientas o mi ficha de herramientas principales. En esta ficha de herramientas principales, yo lo que identifico es lo siguiente, ¿no? Voy a visualizar elementos, herramientas de dibujo, como acá, ¿sí? Voy a tener también herramientas para poder yo hacer unas modificaciones a las entidades de dibujo que había indicado anteriormente. Acá está, ¿sí? Y también voy a generar anotaciones. Anotaciones a nivel de texto y anotaciones a nivel de dimensiones para poder yo representarlo dentro de mi proyecto. ¿Ok? Entonces vamos viendo rápidamente que nosotros en este entorno o en esta interfaz en dos dimensiones podemos obtener, ¿sí? Estas herramientas que están alojadas o contenidas en nuestra ficha de inicio y sobre todo en las fichas de dibujo, modificar y anotaciones. Ahora, luego nosotros vamos a identificar en el entorno lo siguiente. Yo tengo aquí, por ejemplo, mi área de dibujo, mi área gráfica. Entonces, en esa área gráfica yo tengo un elemento que siempre va a aparecer fijado, este elemento de acá. Este elemento me va a representar a mí mi sistema de coordenadas cartesianas que yo voy a utilizar. Por ejemplo, voy a ver aquí mi eje cartesiano X y voy a ver en el otro sentido mi eje cartesiano Y. Siempre voy a tener en cualquier plantilla o en cualquier hoja que cuando aperture el CAD me va a permitir representar de esta manera y voy a poder ubicar, ¿sí? Mi ejes coordenados cartesianos. Entonces me está indicando de que yo a partir de esos ejes coordenados cartesianos voy a utilizar aquí este espacio de trabajo para poder modelar, para poder dibujar un objeto, para poder representar formas, ¿no? O componentes de un proyecto en específico, ¿sí? Entonces, yo tengo, ¿sí? Esa configuración cuando yo abro cualquier plantilla CAD, cualquier archivo del AutoCAD. Borro esta instrucción, ¿sí? Luego yo tengo que identificar lo siguiente. Cuando trabajamos ya directamente para poder representar cualquier tipo de plano, ¿sí? De acuerdo a las especialidades, yo tengo que identificar el, el espacio de trabajo o el entorno de trabajo, ¿sí? En la parte inferior yo voy a encontrar en mi menú de visibilidad espacial, acá, de los componentes del modelo, voy a encontrar un engranaje, un elemento circular que tiene la forma de un engranaje. Si yo le doy clic en el triángulo que está al lado derecho, ¿sí? Me va a aparecer los entornos de trabajo. Yo estoy seleccionando dibujo y anotaciones para poder hacer una representación en 2D. Si yo despliego como tercera opción donde dice modelado 3D, le voy a dar clic ahí
y me va a aparecer un entorno similar a la composición dos dimensiones, pero ahora voy a tener diferentes tipos de comandos, como lo vemos ahí en pantalla, ¿sí? Ahora vamos a tener comandos de modelado, comandos para poder yo editar esos sólidos del modelado y también las herramientas que tenía en la composición en dos dimensiones, para poder yo dibujar, para poder modificar cualquier elemento que haya representado en mi espacio en dos dimensiones. ¿Sí? Entonces voy borrando esa instrucción, ¿sí? Luego, regreso entonces a mi entorno, cambio mi configuración y voy a dibujo y anotaciones. En dibujo y anotaciones yo tengo que tener en cuenta una herramienta que me permite representar y utilizar los comandos. ¿Cuál es? Yo tengo, manualmente puedo tener un recurso o una herramienta que es mi mouse, y el mouse está contenido, pues tiene esta forma, ¿no? Por acá mi mouse, si yo dibujo un elemento, por acá, mi mouse yo tengo, voy a desplazar en el lado derecho, voy a darle clic, si me voy al lado izquierdo le doy anticlic, y en la parte central yo tengo una ruedita o un elemento denominado scroll. Si a esa ruedita yo presiono sobre mi tablero, ¿no? Y lo desplazo hacia adelante, me va a permitir hacer una aproximación mayor al área del dibujo. Si yo a esa rueda o scroll lo desplazo hacia abajo, me va a permitir reducir mi área gráfica y de todo lo que ha representado. ¿Sí? Borro entonces el elemento. Para poder borrar un elemento que he graficado, de derecha a izquierda y presiono la tecla suprimir. Listo. ¿Qué más tengo? Como ya tengo mi herramienta de dibujo, que es mi mouse, ¿sí? Es lo recomendable para no utilizar de repente el mouse táctil, ¿no? Nosotros podemos también utilizar el mouse táctil si de repente tenemos la laptop, ¿ok? Se nos facilita y es recomendable utilizarlo. Ahora, este cursor, ¿sí? Yo veo una línea horizontal y una línea vertical y en el centro un recuadro. Entonces, ese es mi cursor de dibujo. Ese es mi cursor selector para yo poder utilizar cualquiera de los comandos que yo utilizo dentro de los entornos en dos dimensiones y en tres dimensiones. Ahora, ese cursor tiene una característica que tiene un tamaño. Yo puedo cambiar el tamaño, le doy anticlic, voy a buscar la opción de opciones y dentro de opciones, sí, yo voy a indicarle lo siguiente. Dentro de opciones, yo puedo identificar el tamaño de mi elemento cursor. Por acá, voy a cambiarle el color. Acá, listo, acá está. Entonces, como se dice en la segunda columna, ¿sí? De esta ventana de visualización, ¿sí? Voy a encontrar ahí justamente mi cursor, ¿no? Acá. Yo voy a encontrar el tamaño del cursor. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer la configuración del tamaño del cursor. ¿Para qué? Para que me ayude a dibujar líneas horizontales o verticales. Si yo le pongo un tamaño 50, le doy a aplicar, le doy a aceptar, el tamaño del cursor creció. Le doy anticlic, me voy a las opciones. Dentro de las opciones, si yo le digo que mi cursor tenga tamaño 100, le doy a aplicar y le doy a aceptar. Listo, ahí está. Si yo presiono mi mouse sobre mi tablero y me alejo hacia abajo, voy a obtener la visibilidad de lo que tengo como representación gráfica. ¿Sí? Listo. ¿Qué más tengo que hacer? Regreso nuevamente al cursor, me voy a opciones, dándole a clic y le pongo que tenga un tamaño de 10. ¿Sí? El tamaño 10. Listo. Ahí está el cursor. Entonces, yo estoy en mi ventana gráfica y tengo esta primera plantilla para poder trabajar y poder entender los comandos que me representan pues en dos dimensiones. ¿Sí? Ahora, voy a seleccionar esta plantilla. Le voy a decir, yo tengo el anticlic y le digo, necesito desplazarlo. Voy a ponerle desplazamiento, ¿sí? Y desde el vértice inferior, mire, por acá el vértice inferior, ¿sí? Le voy a dar un clic, me voy a acercar, le voy a dar un clic ahí en el vértice inferior y el software me pide automáticamente que yo le genere el segundo punto de desplazamiento. A mi segundo punto le voy a poner 0,0 para poder llevarlo al origen de mi eje coordenado. Me alejo y ahora miren, ese vértice de esa área del rectangular, ¿sí? Ahora se ha ubicado y se ha fijado justamente en la intersección de mis ejes coordenados. Le doy control Z para poder regresar. ¿Listo?
y retorno nuevamente a la operación que he generado. ¿Sí? Ahora, para poder entender que cada uno de los elementos tiene alguna característica, ¿sí? Yo voy a tener que utilizar en la parte inferior, acá en la parte inferior, yo tengo por acá, ¿sí? Yo tengo mi panel del modelo. Y dentro del panel del modelo voy a tener lo siguiente, ¿sí? ¿Qué voy a poder visualizar? Yo tengo aquí, puedo activar una opción de rejillas. Me aparece toda una cuadrícula. Al costado puedo configurar justamente la referencia de mis objetos. Y en este caso, si estoy en rejilla, yo puedo decirle que esa rejilla tenga un tamaño de 50 unidades, por ejemplo. Le doy a aceptar y miren, creció el tamaño de mi rejilla. Si no quiero visualizarlo, lo desactivo. ¿Listo? Si quiero activarlo, presiono F7 para activarlo y desactivarlo. ¿Qué más tengo? Yo tengo para poder activar el modo ortogonal con F8, ¿sí? La siguiente opción. Acá voy a indicarles por acá, ¿sí? Por acá de repente voy a con F8 para poder activar el modo ortogonal, ¿sí? Por acá puedo decirle, si yo activo, ahí está el modo ortogonal, ¿sí? Lo desactivo, listo, activo el modo ortogonal, listo. ¿Qué más tengo? Luego yo tengo 4 iconos hacia la derecha, ¿sí? Yo tengo una opción para poder activar las características o las referencias de mis objetos con F3, ¿sí? Entonces yo puedo con F3, ¿sí? Trabajar todas las referencias de mis objetos. Con el F3 me voy acá en la parte inferior, a ver, voy a indicarle con una flecha por acá y voy a remarcarlo para poder identificarlo, para no olvidarnos, ahí está. Entonces, me voy hacia la parte del triángulo invertido y yo tengo todas estas referencias de mis objetos. Entonces, yo tengo que activar todas las referencias que necesito para poder diagramar algo. A ver, si desactivo todo, ¿no? Yo de repente desactivo todas mis referencias por acá. Las voy a desactivar. Le quito la viñeta o el visto bueno, ¿sí? Y solamente me quedo con el punto final. Ahí está. Punto final, le doy un clic sobre mi pantalla. ¿Sí? Me acerco, remarco mi elemento que tengo, que es mi plantilla, le digo desplazar, me ubico en el punto que voy a desplazar desde este vértice y sobre mi pantalla yo le voy a indicar 0,0 y le doy enter. Ahí está mi elemento. ¿Sí? Entonces me ha permitido trabajar justamente el desplazamiento de este elemento importante. Bien. Entonces, ahora, yo necesito trabajar ya con los comandos que me permite utilizar desde mi herramienta de dibujo. A ver, voy a colocarle otro color para poder entenderlo, ¿sí? Por acá. Yo tengo mis herramientas de dibujo. Estas herramientas de dibujo yo tengo líneas, polilíneas, círculos y también tengo elementos poligonales, ¿sí? Entonces, voy a utilizar estos elementos para poder representar. En esta plantilla yo ya tengo para poder dibujar algo, ¿no? Por ejemplo, quiero generar líneas continuas, ¿no? Me dice líneas horizontales y líneas verticales. ¿Cómo hago? A ver, voy a utilizar de repente este elemento para poder subdividirlo y poder utilizar líneas horizontales, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer? Para poder yo subdividir una línea, yo tengo acá algunas herramientas de dibujo, no solo las que me permite el software visualizar, sino que también yo puedo desplegar con el triángulo invertido y puedo utilizar un comando de dividir. Le digo divide, selecciono mi línea y le voy a decir que me divida en 8 partes iguales. Le doy enter y me aparecen unas X, ¿no? Quiere decir que esta línea está subdividida en 8 partes iguales. Ahora, para que me aparezcan esos elementos que vemos como unas X, yo tengo que recurrir a otro recurso importante, acá donde dice utilidades, ¿no? Donde dice utilidades, ¿sí? Yo tengo el nombre y tengo un triángulo invertido. Le voy a dar clic en ese triángulo invertido y yo me voy a ir a las características de tipo de punto. Le voy a dar tipo de punto. ¿Sí? En este momento se ha graficado ese estilo de punto que está remarcado en color negro y tiene los trazos en color blanco. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer?
Yo le puedo cambiar, le puedo decir que sea con una X o le digo que sea con un cuadrado, un círculo y una X. ¿Sí? Le doy a aceptar, me acerco y miren, cambió la característica del elemento. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué más? Luego yo tengo, ¿sí? Características a nivel de capas para poder dibujar algo. ¿Sí? Por defecto, ¿sí? Yo cuando identifico a nivel de capas para poder dibujar o representar algo, yo puedo trabajar con esta configuración básica. Me va a aparecer este estilo, ¿sí? Yo le puedo decir, a ver, voy a dibujar en esa capa, por ejemplo, en esta, la que viene por defecto, para poder representar elementos. ¿Qué elementos? Voy a utilizar mi primer elemento, que es una línea. Le digo comando línea, ¿sí? ¿Me permite seleccionar? No me permite seleccionar, por ejemplo, en la intersección entre la línea y ese nodo que he generado. ¿Qué tengo que hacer? Regreso yo con F3, ¿sí? En la parte inferior y voy a tener que activar, por ejemplo, el nodo. A ver, si yo activo el nodo por acá, vamos a ver si me permite. ¿Sí? Activo el nodo, regreso y ahora ya me permite, ¿sí? Ubicarme en esa intersección entre la línea y el nodo. ¿Sí? Entonces le digo, desde acá voy a desplazarlo hacia la derecha. Pero no me permite ahora, ¿sí? Utilizar la parte perpendicular a la otra línea opuesta al lado izquierdo. ¿Qué hago? Regreso nuevamente con F3, me ubico y le digo, necesito activar la parte de perpendicularidad. ¿Sí? La opción de perpendicularidad entre elementos. Activo, regreso a mi dibujo y ahora miren, me aparece un punto perpendicular. Le doy clic, le doy Enter o con barra espaciadora para poder dibujar ese comando. ¿Sí? Entonces, le doy barra espaciadora o Enter y sigo dibujando con el mismo comando. Puedo seguir dibujando con el mismo comando. Ahí está, le doy Enter, de acá para acá, le doy Enter. Listo. Ahí he dibujado con el mismo comando para poder yo utilizar esa herramienta importante. Ahora, quiero dibujar elementos verticales, líneas verticales. Entonces, yo puedo generar una línea vertical, voy a generar una línea auxiliar, una línea en diagonal. ¿Sí? A esta línea le voy a decir, necesito que se subdivida. ¿Sí? Le digo subdivisión, me dice indique el número de elementos, le digo, se me ocurre 6 elementos, le doy enter. ¿Sí? Me aparece, no me aparece ahora la subdivisión. A ver, yo tengo los elementos, ¿sí? Me aparecen esos puntos que están indicados. Me voy a utilidades, le digo tipo de punto, le cambio el tipo de punto, le digo 5% de tamaño y que se establezca con las unidades absolutas. Le doy a aceptar, ahí está mi elemento, ¿sí? Entonces, yo he dibujado esos elementos de acuerdo a esa característica de puntos, ¿sí? Ahora, esta línea la voy a subdividir, como le mencionaba. Vamos a subdividir nuevamente. Le digo división, selecciono la línea, necesito 6 elementos, le doy enter. A ver, me alejo y me acerco. Y, a ver, no me ha permitido generar los puntos. Sí, los tengo acá. A ver, si señalo la línea, lo borro. Ahí tengo esos puntos, ¿no? Me voy a la característica de propiedades, ¿sí? Y le digo, a ver, vamos a ver. Voy a cambiarle el tipo de punto por acá. Le digo que se establezca un tamaño de acuerdo a la pantalla o de acuerdo a las medidas absolutas, ¿no? A ver, si yo le digo 10% o le doy un tamaño 10, crecieron estos puntos de manera vertical, pero estos puntos de acá no me han permitido cambiarle. No hay problema, le digo nuevamente, le digo que se establezca conforme a la pantalla y le digo, pues, lo vuelvo a 2 unidades por acá. Listo, no me complico, ahí está. Ahora, quiero generar líneas verticales, me voy al comando línea, ¿sí? Yo tengo desde este punto, puedo dibujar por acá, desde este otro punto hacia arriba, desde este otro punto hacia abajo, ¿sí? Desde este punto hacia arriba y desde este otro punto hacia abajo. Entonces puedo generar yo ese tipo de líneas verticales. Ahora, así como vamos dibujando elementos y formas, yo puedo trabajar, ¿sí? Con elementos no solamente lineales, sino elementos poligonales. ¿Cómo generamos un elemento poligonal? Activamos, por ejemplo, la grilla, ¿sí? O la rejilla y le cambio la configuración del tamaño. Le digo que mi grilla o mi rejilla sea de 10 unidades. ¿Listo? Le doy a aceptar. Ahí tengo mi grilla de 10 unidades.
Quiero restringir el uso de esta rejilla, presiono con el comando de F7 para poder activar y desactivar, ¿sí? Y le digo, necesito polilínea, me voy al segundo comando, ¿sí? Le digo, ese segundo comando voy a dibujarlo a partir de las restricciones de mis líneas. Dibujo cada 10 unidades, ¿sí? Y tengo esa representación, ¿sí? Ahora, yo después de generar con una polilínea, puedo ahora trabajar con los otros elementos que me permiten a mí modificar entidades, ¿sí? Entonces, vamos a ver los comandos más usados de repente para poder generar las modificaciones a un elemento, ¿sí? Este elemento es un elemento rectangular, por ejemplo. Vamos a entender que un elemento rectangular yo puedo utilizarlo desde acá. A ver, me voy acá a este comando. Yo tengo acá el comando rectángulo, ¿sí? Me aparece el símbolo, el comando rectángulo y un triángulo invertido. Entonces, yo acá puedo utilizar comando rectangular o un comando poligonal. Si le digo comando rectangular, el software me pide que yo genere el primer punto en la esquina. Este es mi primer punto. Si yo le digo arbitrariamente hasta este segundo punto, miren, me va a permitir dibujar esa forma rectangular, ¿sí? Ahora, si yo le digo rectángulo, le digo desde este punto y selecciono que el rectángulo tenga una esquina opuesta mediante cotas, le digo, necesito que el rectángulo tenga, no sé, 20 unidades, ¿sí? Y 30 de ancho, 20 de largo y 30 de ancho. Miren, y se va a ubicar mi elemento. Y le digo que se dibuje hacia arriba. Le doy un clic sobre mi pantalla y hacia arriba. Listo. Y me ha permitido dibujar ese elemento rectangular. Ahora, la segunda opción es yo necesito dibujar un elemento poligonal. En el elemento poligonal, ¿sí? Le voy a dar clic y a ese elemento poligonal me dice, indique el número de lados. Le voy a decir 3 lados, le doy enter. Luego me dice que precise el punto. Yo le digo, voy a precisar este punto de acá, ¿sí? Luego me dice, vas a dibujar con una opción inscrita o circunscrita a un círculo. Le digo inscrita. Y luego me pide que yo le indique el radio, ¿sí? El radio para que se pueda dibujar mi elemento. Le pongo un radio de repente de 25 y me dibuja esa forma triangular. Sigo dibujando otro elemento, le digo comando polígono, le indico el número de lados, le voy a decir ahora 4 lados o 5, vamos dándole 5 lados, enter. Luego me pide el punto, le digo a partir de este punto, inscrito en un círculo, miren, voy a dibujar ahora una forma poligonal. El radio que tenga 20, ahí está. Y me dibuja esa forma. ¿Sí? Entonces, a mí el software me permite representar elementos lineales, elementos tipo polilínea, elementos rectangulares o elementos poligonales. ¿Sí? Ahora, una vez que nosotros hemos dibujado estos elementos, luego yo puedo utilizar, ¿sí? Un elemento también básico que son los elementos de círculo. Y yo tengo todas estas opciones para poder utilizar. Le voy a decir al software, necesito dibujar un círculo mediante un centro y un radio. Le doy clic, me posiciono acá, le digo, necesito que tenga un radio de 20 unidades. Listo, ahí está el radio de 20. ¿Sí? Le doy Enter para continuar de dibujar el círculo, ¿sí? O le doy Escape y ahora me voy a la segunda opción. Le digo que necesito dibujar con un centro radio. Me voy, este es mi centro, le digo radio de 5 y le doy Enter. Y me ha dibujado un círculo con un diámetro de 5. Le digo necesito con 2 puntos para dibujar el círculo. Y le digo de repente, a ver, se me ocurre por acá. Punto 1 y punto 2. He dibujado con 2 puntos ese círculo. Nuevamente me acerco y le digo ahora con 3 puntos. Le digo punto por acá y punto por acá y me ha dibujado ese círculo. ¿Sí? Y así yo puedo trabajar de repente también con elementos tangente, tangente. ¿Sí? Le digo, esta va a ser mi tangente, esta va a ser mi segunda tangente y que se dibuje a un radio de 25. Y se ha dibujado ese elemento. Ahora, yo conforme voy dibujando, puedo generar elementos segmentados o elementos valorizados, ¿no? ¿Cómo así? Yo tengo acá en la parte de las propiedades, ¿sí? Acá en propiedades, ¿sí?
yo tengo opciones para poder trabajar la configuración de qué. Las propiedades de un elemento que estén contenidos en una capa y sobre todo que tenga el tipo de línea, ¿sí? Entonces, yo quiero generar un propio estilo, ¿no? Le digo de repente, voy a generar con una nueva capa y le voy a decir línea segmentada, ¿sí? Le voy a decir línea segmentada y que se dibuje en color azul. Le digo azul. Me voy al tipo de línea y en tipo de línea yo voy a cambiar. Voy a cargar un tipo de línea, ¿sí? Le voy a decir en el tipo de línea yo puedo utilizar todos estos tipos de línea. Le voy a decir, voy a utilizar el ACAD ISO 03W100. Le doy a aceptar. Una vez que lo cargo al proyecto, lo selecciono y le doy a aceptar. Listo. Entonces ya está asignado a esa capa para poder dibujar. Cierro mi panel de propiedades de capas. Ubico esa capa. Ahí está la línea segmentada. Y yo puedo comenzar a dibujar. Si yo quiero un rectángulo, a ver, me voy al rectángulo. Le digo desde este vértice con este vértice. ¿Ok? ¿Sí? Visualizo, no visualizo un poco la segmentación, ¿sí? A ver, dibujo otro elemento, a ver, de repente dibujo hacia un costado, de acá para acá, ¿listo? Me ha permitido dibujar la segmentación, no visualizo la segmentación. ¿Qué hago? Me voy yo donde dice propiedades, ¿sí? O le digo, necesito irme a otros para poder identificar las características del elemento. Este era el elemento que había utilizado y le cambio la propiedad. Le digo, a ver, le digo que el elemento sea con una escala 0.1, 0.1. Estoy achicando la escala para poder visualizarlo. ¿Sí? Lo ubico, le digo la ISO 03 y ahí tengo, miren, esa segmentación. Quiero cambiarle la segmentación, sobre todo el espacio del elemento entre línea y línea. Selecciono mi línea, le cambio. Le pongo 0.5, 0.5, le doy a aceptar, listo, y se cambió el tipo de línea. ¿Sí? Entonces yo puedo cambiarle la segmentación del tipo de línea. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer? Yo puedo generar un grosor de línea. Me voy a la propiedad de la capa, le digo ahora una línea, ¿cómo se dice? Con grosor, ¿no? Una línea con grosor, una línea con grosor. Listo. Le cambio, le pongo otro color, listo, y le pongo ahora a esta línea, yo le digo que sea una línea continua, le doy a aceptar y le cambio el grosor. Por defecto le voy a decir el grosor de repente 0.5, le doy a aceptar. Listo, salgo de mi propiedad de capas y yo puedo dibujar una línea. Me ubico en la capa que dice línea de grosor, listo, y voy a rectángulo y le digo, no, voy a dibujar esa capa, en esa capa, esta forma. Y me permite a mí representar con grosor mis elementos. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo trabajar ahí mis elementos que están segmentados para poder yo representar las formas que necesito. ¿Qué más puedo hacer? Luego yo utilizo ahora las herramientas para poder utilizar las modificaciones a los elementos, ¿no? Acá. Entonces yo desde la ficha de modificación puedo obtener los cambios que necesito. Por ejemplo, acá, este elemento que he dibujado, yo le digo, necesito generar una simetría. ¿Dónde está ese comando? Está acá. Yo tengo un comando aquí que dice simetría en el centro. A ver, voy a indicarle dónde está ese comando. Este es el comando de simetría. ¿Sí? Le voy a dar opción para poder yo trabajar. Selecciono mi elemento, le voy a decir comando simetría y le digo desde esta línea a esta línea y se ha generado la simetría. Le doy enter y se ha copiado esa simetría. ¿Sí? Entonces puedo seguir trabajando con ese comando de simetría. Le doy comando de simetría, selecciono mi elemento y le digo desde esta línea a esta línea, le doy enter. Le doy enter nuevamente, selecciono mis elementos desde este punto a este punto, miren, y he generado una agrupación de esos segmentos a través del comando de simetría. ¿Qué más tengo? Luego yo tengo otro comando que utilizamos para poder generar algún tipo de empalme. Acá. ¿Sí? Empalme y chafla. Entonces voy a irme a esta área de la plantilla y le digo, para yo poder utilizar el comando de empalme, puede ser un empalme con un radio o un empalme a 90 grados. Yo le doy clic en el comando de empalme acá en esta opción. ¿Sí? Le voy a decir en el triángulo invertido, le digo empalme. Entonces, para dibujar empalme, yo puedo decirle
mediante un radio de ¿cuánto? De 0 grados. Le doy Enter y le digo, selecciono mi primera línea y selecciono mi segunda línea. Listo. Y queda empalmado el elemento. Le doy nuevamente empalme, ¿sí? Le doy la opción en radio y ahora le digo que mi radio sea de 2 unidades. Le doy Enter, selecciono mi primera línea y selecciono mi segunda línea. Y miren, ¿sí? Se ha dibujado un radio de 2 y ha empalmado esas dos líneas que se entrelazaban. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo utilizar ese elemento. Ahora, quiero dibujar otra línea. Voy a dibujar por acá esta línea, voy a dibujar por acá esta otra línea. ¿Sí? Listo. Ahora quiero utilizar el otro comando. ¿Cuál es? El comando chaflán. ¿Sí? En el comando chaflán yo tengo que indicarle distancias. Mi primera distancia le voy a indicar 2 unidades. Mi segunda distancia 4 unidades. Le digo, desde esta primera línea va a tener a esta segunda línea justamente ese chaflán. ¿Sí? Si yo dibujo la línea, por ejemplo, de acá para acá, ¿listo? ¿Sí? A este elemento de repente le cambio la propiedad de color, le digo anti-click, le cambio el color, ¿listo? Lo dejo en esa línea de color rojo. Y me voy a las anotaciones para poder yo indicar que desde este punto con este punto tiene 4 unidades y desde, a ver, desde la intersección donde está, desde este punto con este punto, me voy de manera diagonal, a ver, voy a borrar, activo yo la característica de selección, le voy a decir puntos, cuadrantes, intersecciones, por acá, tangentes, intersecciones, listo. Le digo, voy a generar un acotamiento alineado y le digo, desde este vértice con este vértice me genera una cota de 2. Desde este vértice a este punto, 4. Entonces, este chaflán que se ha generado es un chaflán de 2 por 4. Quiero generar otro chaflán. ¿Qué hago? Le digo simplemente comando chaflán, ¿listo? Le digo, necesito generar distancias, ¿sí? Y genero las distancias correspondientes. Entonces, le voy a cambiar yo la distancia para poder generar yo ese tipo de chaflán. De repente, le digo en la primera distancia, le pongo, a ver, 6 unidades. En la segunda distancia le voy a poner 8 unidades. Entonces, en esta primera línea y en esta segunda línea, ahí tengo la distancia, ¿sí? Genero yo, a ver, le digo, necesito desde esta línea con esta línea para poder ver las distancias que he generado. Me voy a anotaciones, le digo por acá y por acá. Entonces, esta primera línea hacia el encuentro tiene 6 unidades y desde esta segunda línea hacia el encuentro tiene 8 unidades. Entonces, de esa manera yo voy generando pues el comando, en este caso del chaflán, para poder generar. Ahora, tengo otro comando, ¿sí? Voy a borrar el comando anterior que habíamos descrito y pasamos al siguiente comando. Yo tengo el comando de desfase, este comando de acá. Si yo le doy clic en ese comando, ¿sí? El software me va a indicar de que yo necesito eh, generar una distancia. Le pongo 4 unidades, le doy Enter, le digo desde acá hacia afuera, miren, y se va generando un desfase de 4 unidades. Quiero cambiar, le doy Enter, Enter nuevamente para continuar con el comando y le digo 8 unidades. Le doy Enter desde este vértice, ahí está. ¿Sí? Y puedo generar yo los desfases que necesito para poder representar los gráficos. ¿Qué otro comando puedo encontrar yo en dos dimensiones? Me voy acá en las herramientas que me permiten a mí trabajar algún tipo de alineado, ¿no? Y también un elemento para poder escalar. Selecciono estos elementos, le doy anticlic, le pongo copiar la selección. Lo voy a copiar desactivando el modo ortogonal. Voy a copiar por acá, voy a copiar por acá. Listo. Voy a generar lo siguiente. Voy a hacer que se alinee esta forma del polígono, ¿sí? Sobre todo tomando en función el lado de color azul y voy a hacer que se alineen a esta línea de color rojo. Le digo, voy a irme a las herramientas de modificar y voy a irme a una herramienta, a este comando que dice alinear. Le doy clic en el comando alinear. Selecciono mis elementos. Le doy Enter y le digo, desde este primer punto lo voy a llevar a este primer punto. Desde este segundo punto a este segundo punto y le doy Enter. Me dice, ¿desea atribuir una escala a los elementos según los puntos? Yo le voy a poner no.
Le voy a decir no. Listo. Y solamente se ha alineado. ¿Sí? Nuevamente. Le digo Enter para seguir utilizando el comando de alineamiento. Selecciono mis objetos, le doy Enter y le indico desde este vértice con este vértice, desde este otro vértice con este otro vértice. Le doy Enter y le digo ahora que se atribuya la escala a ese alineamiento de puntos. Y cambió el tamaño de mi elemento. ¿Sí? Entonces, así como yo tengo ese comando de alinear, yo tengo también otro comando que me permite a mí escalar los elementos. ¿Sí? A ver, voy a generar este mismo elemento, le voy a dar anticlic, lo voy a copiar hacia abajo. ¿Sí? Lo voy a copiar ahí 3 veces. Listo. Voy a acotar esos elementos. ¿Sí? Le digo, voy a acotar esta parte de acá, por acá abajo, a ver, por acá. Listo. Le digo este elemento, voy a acotarlo acá, ¿sí? Y este otro elemento voy a acotarlo en esta parte acá. Listo. ¿Qué tengo ahí? Voy a irme al comando de escalar. Voy a seleccionar mis objetos. Le doy Enter. Le voy a decir, a partir de este centro, necesito que se genere como factor de escala el doble. Le pongo 2, le doy Enter. Listo. Y se ha escalado al doble. Le doy Enter nuevamente a este elemento, lo selecciono, le doy Enter y desde el centro ahora le digo que se escale a 0.5 a la mitad y se ha escalado a la mitad del gráfico. Entonces tengo un elemento, este elemento que tenía 10 de dimensiones, ahora este elemento de 20 y ahora este elemento de 5. A este le he puesto un factor 2 y a este elemento le he puesto un factor 0.5 para la mitad. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo tengo ahí los comandos principales que puedo utilizar para poder yo representar elementos. Voy a guardarle cambios, ¿sí? La plantilla se les va a enviar vía correo a través de la administración de ENCAP, ¿sí? Y voy a aperturar otra plantilla que tengo a continuación, ¿sí? Le voy a dar la otra plantilla, ¿por dónde está? A ver, unos segundos, por acá. Y tengo, acá está. Ok, tengo esta plantilla. Entonces, en esta otra plantilla vamos nosotros a trabajar en lo que vendría a ser los comandos para poder copiar o replicar algún tipo de elemento y forma que tengo. Y forma que tiene, mm, que yo lo predefino de repente con una línea, con una polilínea, una splínea, o tiene una forma diferente a un objeto. ¿Cómo así? A ver, yo tengo este comando que se denomina matriz o array, ¿no? Este comando me permite a mí replicar, me permite replicar en forma de matriz a los elementos. ¿Cómo así? Me ubico en la matriz acá, me ubico en la plantilla, perdón, y aquí entre estos dos puntos voy a generar un rectángulo. Le doy clic en el rectángulo, le digo desde acá hasta acá, ¿sí? He generado yo ese elemento. Entonces, entre esos dos puntos estoy generando un elemento que tiene una forma cuadrada. Voy a darle clic en el comando de matriz y le voy a decir la primera opción, matriz rectangular. Selecciono mi elemento, ¿sí? Le doy Enter, ¿sí? Y miren, me va a hacer una distribución a nivel de filas y columnas. ¿Cómo así? Yo visualizo que tengo, por ejemplo, una primera columna, una segunda columna, en el sentido de las Y. Y en el sentido de las X, por ejemplo, yo tengo una fila y una segunda fila. Entonces, de acuerdo a esa composición de matrices, me va a permitir dibujar a nivel de filas y columnas para yo poder trabajar. Ahora, ¿qué más tengo? A ver, en la parte superior yo visualizo la composición que me ha hecho, como les indicaba, a nivel de columnas y a nivel de filas. ¿Sí? Me aparecen ahí, por ejemplo, un total de 4 columnas y efectivamente tengo 4 columnas. Si le digo 5 columnas, le doy Enter, se generó una nueva columna. Si yo le digo necesito solamente 3 columnas, le doy Enter, se ha reducido a 3 columnas. ¿Sí? Lo dejamos en 5, le doy Enter, ahí están las 5. Me voy a las filas. A las filas le digo necesito 2 filas y se ha reducido a 2 filas. Necesito una sola fila, se ha reducido a una sola fila.
Ahora, la distancia entre cada elemento, ¿sí? Entonces, dentro de la regla de composición, yo tengo entre columna y columna la distancia es de 15. ¿Qué pasa si yo le digo 20? Le doy Enter y miren, se han distanciado cada uno de los elementos. Lo regreso a 15, le doy Enter y ahí queda. Entre filas, si yo tuviera dos filas, ¿sí? Le digo que esas dos filas estén distanciadas cada 10 unidades y ahí están las filas, ¿sí? Entre eje de la columna y entre eje de las filas, ¿sí? Tiene una distancia. Y de esta manera me permite hacer esa composición con esa primera opción. Finalizo la matriz, ¿sí? Y una vez que he finalizado esa matriz, yo nuevamente voy a irme a la siguiente opción. Ahora me dice, yo genero un elemento, ¿sí? Yo voy a generar un elemento y voy a utilizar este camino, ¿sí? Voy a desactivar los estilos de punto. Voy a desactivarlo, le pongo uno de repente más pequeño. Ahí está. Desactivo el tamaño del grueso. Listo. Voy a generar un círculo. Le digo círculo de centro radio. ¿Sí? Le voy a decir de una unidad. Ahí está ese círculo. Está muy pequeño. Lo selecciono, le doy anticlic, le pongo propiedades. Y dentro de propiedades yo le digo necesito que tenga un tamaño de un radio de 2. Listo. Lo modifico su propiedad. ¿Sí? Ahora, ¿para qué hago esto? Yo tengo ahí esta trayectoria y ese círculo. Entonces, me voy a la segunda opción del comando de matriz y selecciono generando una matriz de camino. Le voy a dar en la opción de matriz de camino. Selecciono la matriz de camino. Selecciono mi objeto, le doy Enter y le doy la trayectoria. Y me permite a mí generar esa distribución de acuerdo a esa forma de trayectoria. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Me dice que entre elemento circular, ¿sí? Hay una distancia de 6. ¿Qué pasa si yo le digo que tenga 4? ¿Sí? Le digo que tenga 2. ¿Sí? Le digo que tenga 8. Entonces me va a permitir a mí distribuir con un espacio de 8. Le digo que lo dejo en 3. Por ahí está. ¿Listo? Cierro la matriz y ahí tengo esa matriz. Hago lo mismo en la parte inferior. De repente voy a generar un polígono. Le digo de 3 lados, Enter. Le digo desde este punto, inscrito en un círculo, y le digo que tengo un radio de 1. Ahí está mi elemento. ¿Sí? Selecciono yo matriz de camino, selecciono la forma básica, le doy Enter y luego selecciono la trayectoria. Y me genera esa composición. Le digo que necesito dos filas, me aparecen dos filas. Que estas dos filas estén cada 3 unidades de distancia, ahí está. Pero que estén juntos cada 2 unidades. Le doy Enter, miren, y se va acercando. ¿Sí? Entonces, de esta manera me permite hacer esa composición de la matriz. Cierro mi matriz y queda definida. En la tercera opción, yo voy a utilizar ahora mi matriz polar. ¿Sí? Me voy a la tercera opción, matriz polar. ¿Sí? Pero yo necesito un elemento, entonces me olvidé de dibujar el elemento, lo dibujo. Le digo de acá que tengo un radio, se me ocurre de una unidad, le doy Enter. Me acerco, selecciono la matriz de matriz polar. Me permite seleccionar mi elemento. Este es mi elemento. Le doy Enter y ahora me dice el software que especifique un punto central. Selecciono mi punto central y me apertura el editor de la matriz. Vemos 6 elementos que se han dibujado. Yo le digo, necesito 10 elementos. Le doy Enter y se van generando. Le digo, necesito 12 elementos. Ahí está. Le digo, necesito 16 elementos y ahí está. Alrededor del centro se va generando esa matriz. Cierro y ahí queda. Entonces, de esa manera yo puedo generar ese tipo de matriz. ¿Listo? Entonces, aquí en esta plantilla yo puedo generar ahora otros elementos. ¿Cuáles son? Yo tengo, por ejemplo, las formas a nivel de dibujo, ¿sí? Que me permite de repente ubicarme en X10 y Y10, ¿no? Entonces yo tengo aquí las coordenadas en X y las coordenadas en Y. ¿Qué hago? Voy a indicarle, necesito dibujar un punto. Me voy al panel de comandos en la parte inferior y le digo, voy a generar un punto. ¿Sí? Entonces, voy a escribir yo, ¿sí? Punto. A ver, voy a escribir yo, PO, y le digo punto. El punto va a estar en la coordenada 10,
10, le doy Enter y se ubicó el punto. Miren, acá está ese punto. ¿Para qué genero este punto? Para poder yo dibujar ahora un recuadro de 10 por 10. A ver, un rectángulo de 10 por 10. Este recuadro lo voy a dibujar ahí. Este va a ser mi recuadro. Desde este vértice, ahí está mi recuadro. Lo voy a desplazar. ¿De dónde? Le digo que se desplace desde el punto medio hasta ese punto medio. Ahí está. Lo estoy desplazando. ¿Para qué desplazamos ese elemento? Voy a distribuir este elemento dentro de toda esta área. Me voy a la matriz, le digo matriz rectangular y ahí me permite generar una réplica dentro de esa área. Le digo necesito 8 elementos en columnas y 8 elementos en filas. ¿Sí? Ahí están mis elementos. Me alejo y de repente disminuyo, le digo 6 elementos por acá, a nivel de fila 6 elementos también, por acá. Listo, ahí está. Y entre elemento y elemento yo le digo, necesito que estén a 20 unidades y a 20 unidades. ¿Listo? Y se distribuye a 20 unidades según la indicación de la plantilla. Le quito una columna, lo dejo en 5 y le quito una fila, lo dejo en 5. Y le doy finalizar la matriz. Y ahí está. Y queda contenido de esa manera. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros utilizamos estos elementos, ahora yo puedo dibujar un círculo de 2 por 2. ¿Cómo hago? Me voy al círculo, centro radio, le indico desde este centro 2 unidades. Ahí está mi elemento. Selecciono este elemento y le digo, voy a cambiarle la propiedad. ¿De qué? Le doy clic de un color diferente, como es en este caso. Selecciono mi elemento, me voy a la matriz, le digo matriz rectangular. ¿Sí? Me alejo, listo, y le indico, necesito ahora 5 columnas, necesito 5 filas. Que la distancia entre cada uno de los elementos sean de 20 unidades y de acá de 20 unidades. ¿Sí? Le doy Enter y se ubican en el centro de cada uno de los rectángulos que he dibujado. Y le doy cerrar la matriz. Y ahí tengo yo esa matriz. ¿Sí? ¿Qué más tengo? En la parte superior, yo tengo acá que me indica, yo necesito dibujar una curva con semicírculos invertidos de un radio de 20 y en una matriz de ruta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a generar un artificio, le digo, genero una línea de acá para acá. Ahí está mi línea. ¿Listo? ¿Qué más? Me dice que yo dibuje semicírculos invertidos de radio 20. La única manera para dibujar semicírculos, tengo que dibujar un círculo. Le indico, de acá voy a tener un radio de 20. Ahí está mi círculo. ¿Sí? Entonces, yo tengo una distancia desde este punto hasta este punto, tiene 20 unidades. Este es mi radio. Si a este elemento yo le digo, necesito generar una matriz rectangular, ¿sí? Y necesito solamente una fila, le doy Enter, ¿listo? Y que estos elementos estén distanciados de centro a centro, le digo de repente, a ver, 40 unidades, ¿sí? A ver, le doy Enter, ¿sí? Perdón, las columnas, acá están, las columnas de 40 unidades, acá está. ¿Listo? Y me aproxima a cada elemento, ¿no? ¿Sí? Le doy finalizar, voy a darle finalizar al elemento, selecciono y lo voy a desplazar. Le doy anticlic y le digo, voy a desplazarlo desde acá hasta por acá. Listo. Si yo quiero generar otro elemento, le doy clic sobre la matriz y le digo, necesito una quinta columna. Y cierro la matriz. Ahí está mi quinta columna. ¿Sí? Ahora, ¿para qué hacemos esto? Yo estos elementos, sí, están contenidos a través de una matriz. Me voy a inicio y le digo, necesito descomponerlos. ¿Para qué los voy a descomponer? Para poder yo luego utilizar ahora un comando que me permite a mí generar un tipo de recorte. ¿Cuál es? Yo tengo acá un elemento que me permite a mí recortar formas que se cruzan o se entrelazan. ¿Sí? Es un icono de una tijera y es el comando recortar. ¿Sí? Le voy a dar clic en recortar y voy a comenzar a recortar de los elementos circulares lo que no necesito. Ahí está. Le doy Enter y ahí me quedo con esos elementos. Cierro. Selecciono mi línea y la cierro. Listo. Y tengo esos elementos ahora. Son semicírculos de 20 unidades. ¿Sí? Seleccionaré mis elementos y me voy ahora a una opción para poder yo en modificar los voy a unir o juntar. Ahí está. Los he unido y los he juntado.
Listo. Ahora, ¿qué hago? Selecciono yo un círculo. Este círculo de acá le voy a poner un radio de 2. A este elemento ahora le digo, necesito irme a una matriz, le digo de camino. ¿Cuál es? Este camino. Y miren, ha adquirido esta forma. Si quiero cambiarle la distancia, le digo de 4 unidades y se juntan. Le digo entre 8 unidades se alejan. ¿Sí? Lo dejo en 4 unidades de distancia y ahí queda. Finalizo mi matriz. Bien. En el siguiente recuadro yo tengo para poder dibujar una matriz polar. ¿Cómo hago? Voy a dibujar igual un círculo, ¿sí? Le digo en este vértice de radio 3, ahí está mi elemento. Selecciono mi elemento y me dice, una matriz, el radio tiene 0.5 y necesito 15 círculos. ¿Cómo hago? Me voy a la matriz, le digo matriz polar. Selecciono mi objeto, este es mi objeto. Le doy Enter y ahora me dice que especifique el centro. Me alejo y ahí está el centro. ¿Cuántos elementos necesito? Me pide la teoría, 15 elementos, le doy Enter. Y ahí están mis 15 elementos. ¿Sí? Selecciono mi matriz y ahí queda. Entonces, hemos visto nosotros en la composición en 2 dimensiones, ¿sí? Las herramientas que me permiten a mí trabajar a nivel de matriz para poder copiar y replicar estos elementos. Bien, ¿sí? Nos quedamos aquí, continuamos en la siguiente sesión. ¿Buscas capacitarte y obtener certificado válido y confiable? En ENCAP ofrecemos cursos 100% virtuales, prácticos y actualizados, con acceso a las 24 horas del día. Contamos con más de 10 categorías de cursos: administración y negocios, ingeniería y construcción, derecho y gestión pública, finanzas, educación, salud y mucho más. Todos nuestros cursos incluyen certificación con código QR para que puedas validar tu aprendizaje de forma rápida y segura. Ingresa a nuestra página web www.encap.edu.pe y elige el curso que te ayudará a lograr tus objetivos. Y para tu comodidad, aceptamos pagos con tarjeta Visa, Mastercard, Yape y Plin. ENCAP, aprende a tu ritmo, certifica tu futuro. Inscríbete hoy.